Buenos días a todos, a todas. Me uno a esas felicitaciones de parte de Julio para José La Luz. Si hay algo que caracteriza a José La Luz, y creo que en eso todos podemos estar de acuerdo, es su persistencia. Él escoge algunos temas de su interés y de interés para todos, que pueden ser la salud y alternativa, no de la manera en que se ve siempre, cómo mantener la salud, la seguridad ciudadana, el tema de los feminicidios, cómo reducir, el problema del tránsito, la educación, la tecnología. Pasa tiempo investigando con un espíritu crítico, saca sus conclusiones y estas las divulga a través de los medios de comunicación, en su partido, en los espacios donde se mueve. A través de su proyecto de liderazgo responsable, trajo al país a Mark Prensky con esta conferencia magistral sobre los nativos digitales. Y creo que fue el momento más oportuno, porque es el momento en que se está comenzando a aplicar lo que el propio presidente de la República denominó como la segunda fase de la revolución educativa. Construidas las escuelas, ya ha aplicado lo del 4%, que nos queda calidad en este proceso de aprendizaje y enseñanza. Y en esta etapa es vital que todos tomemos conciencia de la importancia de desarrollar ambos hemisferios cerebrales en cada alumno, en cada estudiante. Y creo que Prensky hizo aportes y nos puso a todos a reflexionar con el tema de la educación y con el tema de la tecnología. Gracias, La Luz, y estaremos atentos a tus aportes a través de la Cámara de Diputados, a través de este medio de comunicación, en los espacios donde te desenvuelves. Fue un fin de semana de pérdidas, de tener que decir adiós anoche a doña Nuris Jacobo de Espinal, la madre del licenciado Flavio Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de Rosario Espinal, la politóloga, y su hermano, el ingeniero agrónomo Juan José Espinal. Solidaridad con toda la familia y paz a su alma. Y también tocó despedir al licenciado Atuey de Camps y a su hermano menor Luis Alberto. Con relación al cáncer del licenciado Atuey de Camps, siempre hacemos la misma reflexión. Por lo menos 4 políticos en los últimos años que hemos perdido por el cáncer: el licenciado Jacobo Magluta, el licenciado Jacinto Peinado, el doctor José Francisco Peña Gómez, ahora el licenciado Atuey de Camps. Ya muchos saben de la relación entre ciertos hábitos alimenticios y ciertos hábitos, por ejemplo, con el fumar o el consumir de manera excesiva productos refinados y pocas fibras, que esto tiene que ver con determinados tipos de cáncer. También se sabe cómo el estrés que está presente en la vida de todos los políticos tiene que ver también con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, y muchos hablan también de la relación entre las emociones no bien manejadas y el cáncer. Este no es el espacio para ampliar sobre este tema, pero si hay una persona que entra en contacto con la sombra de nosotros los seres humanos, es el político. Tiene que ver lo peor del ser humano, la vida los obliga a estos. Y quizás esto genera mucha tristeza, mucha pena, y de seguro que esto tiene que ver con que estos líderes se nos estén enfermando y se nos estén muriendo de cáncer. Sobre Atuey, todos estaremos de acuerdo que fue un hombre coherente. Hasta el último día mantuvo su posición en contra de la reelección y lo hizo de una manera firme, claro en sus principios. Lo dijo en esta campaña electoral, dijo: no, el presidente Danilo Medina va a ganar. ¿Por qué? Porque la oposición, en vez de presentar una posición unida, se ha dividido en 6, 7 propuestas. Así no pueden vencer. Fue claro. Un entrevistado sin igual. ¿Por qué? Porque resulta que él, como comenzó muy joven, yo creo que como a los 14 años en la vida política, y porque tenía una mente brillante y ese espíritu de luchador, siempre luchó por la democracia, fue protagonista de los últimos hechos de nuestra historia en los 55 últimos años. Sí, 55 últimos años. Entonces, cuando él hablaba, no había manera de conseguirle un punto y aparte, un punto y final para hacerle una pregunta, porque comenzaba a narrar una anécdota
en la cual él había participado, que resultaba de mucho interés y uno terminaba escuchándolo y participando poco, aun cuando uno entiende que la entrevista es mejor picadita, como uno dice, con muchas preguntas, pero a él había que escucharlo. El Rafael Gamundi Cordero, al leer el panegírico, decía que a él le conmovía cómo personas que habían sido contrarios a él destacaban sus méritos, sus cualidades ahora, y lo hacían con sinceridad. El presidente Danilo Medina, al hablar de él, destacaba que era un guerrero de carácter, de posiciones firmes. E Iván Grullón, por la UAS, decía, él confrontaba, pero conciliaba. Y creo que en eso muchos estaremos de acuerdo. Pasa su alma y solidaridad a toda su familia, a todos sus hijos, hermanos, a Elizabeth de Camps, a todos. Continuando con las informaciones, Aduanas ha reiterado su posición. Aduanas no está en contra del envío de mercancías, de alimentos que se hacen a través de cajas y por medio de las llamadas, de las agencias llamadas mudanceras. Son los envíos de puerta a puerta. Usted quiere mandar alimentos y demás, no hay problema. ¿Qué pasa? Según Aduanas y según los hallazgos de Aduanas, se ha encontrado que algunas de estas agencias utilizan este medio, que según Aduanas es humanitario, implica solidaridad, y Aduanas no va a afectar estos envíos, utilizan esto para mandar armas, municiones, pertrechos militares, dinero proveniente del narcotráfico, del lavado de activos, sustancias narcóticas, mercancías prohibidas en el país. Entonces Aduanas no puede permitir eso. Entonces Aduanas le hace un llamado a estas agencias y les recuerda que tienen la responsabilidad compartida de prevenir, evitar, distorsionar, dañar y contaminar este mecanismo de alto valor para los dominicanos con el transporte y entrada al país de mercancías ilícitas. Entonces, los afectados por estas medidas que no protesten con Aduanas, que protesten con estas agencias denominadas mudanceras que están distorsionando este mecanismo, que sí es humano, que es solidario, pero si se distorsiona, entonces hay que atacarlo. Por otro lado, en el día de ayer, el presidente Medina hizo otra visita sorpresa en Elías Piña a Hondo Valle. Él había ido en julio, y por lo que vio sobrevolando las zonas devastadas, él impulsó un proyecto forestal y ahora volvió. ¿Y qué dijo el presidente cuando vio allí? El que se meta a partir de ahora a deforestar va preso. Entonces, ante esto hay que decir amén, amén, amén. Que así sea y así es, señor presidente. Pero que estas medidas no solamente se tomen en cuanto al conuquismo, esos pequeños campesinos que queman, talan, queman para preparar su conuco, que los hay, que son muchos, que es un problema, sí. Pero también hay grandes empresarios, en algunos casos, que talan árboles sin el permiso correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente. Y grandes empresarios que, según denuncias del Grupo Jaragua, según denuncias de la Fundación Punta Cana, están talando árboles para producir carbón y exportar a Haití, a Estados Unidos, a varios países en Europa, donde este producto tiene mucha demanda en estos últimos casos porque lo utilizan para el barbecue. Entonces, que todo el que esté deforestando caiga preso, que esto sea una realidad y que se le tome la palabra al señor presidente. Feminicidios, señores, no podemos dejar de sorprendernos, no podemos dejar que estas noticias pasen así por así. No me gusta insistir sobre un mismo tema, pero hay que hacerlo porque esto es terrible. El último caso en Moca, un hombre mató a su mujer de 4 puñaladas. Y lo grave, o sea, tenemos una mujer muerta, asesinada, pero 5 huérfanos de la violencia, como le llamaba el ex fiscal Hernández Peguero. Este señor mató a su mujer de 4 puñaladas en presencia de sus 5 hijos, 2 varones, ambos mayores de edad, y 3 hembras menores de edad.
y ellos relatan cómo la impotencia que sentían de ver a su padre asesinando a su madre y no poder hacer nada. Esto es grave, es un gran reto que tenemos todos tenemos una corresponsabilidad en evitar que esto siga pasando en número y la forma en que está pasando. No podemos dejar sola a la actual ministra de la Mujer y a las autoridades. Yo creo que la demanda, los casos que hay, de las querellas que se presentan por abuso, en el caso de las mujeres, por agresión, sobrepasa la capacidad que tienen nuestras autoridades de responder. ¿Qué hacer? Si yo tuviera la respuesta, ¿verdad? Tuviera mucha suerte, pero no podemos dejar que estos casos pasen así, sin pena ni gloria. Amaury. Cambio y fuera.